Muy bien, pues vamos a estudiar esta noche un tópico bastante importante, de suma importancia para que nosotros como adventistas podamos entender y comprender por qué guardamos el sábado. A veces ya es algo automático, sin pensarlo, pero en esta noche, hasta donde podamos avanzar, vamos a entender un poco más el asunto del sábado. Así que vamos a ver un poquito el sábado como aparece en la creación. El sábado también en la redención y el sábado en la descreación o la creación, la nueva creación, la restauración que el Señor va a hacer en este mundo. Del planeta Tierra, como resultado, esta descreación es como resultado, hermanos, de las plagas y la segunda venida de Jesús. Ya en otra ocasión hemos mencionado esto, dos situaciones, dos eventos que van a dejar casi destruido a este mundo. Entonces, vamos a estudiar, hermanos, que cuando las plagas caigan y cuando Cristo venga por segunda vez, el mundo va a volver a la condición a la cual se encontraba antes de la semana de la creación. La tierra volverá a estar desordenada, así dice Génesis, ¿verdad? Y bueno, déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Será que Dios es un Dios de desorden o de orden? Porque dice que en el principio dice que la tierra estaba ¿cómo? Dice literalmente, ahí dice desordenada, pero la traducción correcta debe ser desolada, porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Entonces, cuando leemos ahí en el Génesis que la tierra estaba desordenada, quiere decir que estaba desolada. La tierra volverá a estar desolada, vacía, sin luz y sin vida, por lo que se hace necesaria una nueva creación después de que los impíos, Satanás y sus ángeles sean destruidos. Tenemos un patrón en el sábado, en la creación y en la redención. Son tres aspectos que vamos a estar analizando. La creación, dijimos más, la redención y ¿cuál? La creación, la redención y la restauración. Son tres aspectos. Vamos a estudiar el sábado de acuerdo a la creación y vamos a estudiar el sábado de acuerdo a la redención y vamos a estudiar el sábado de acuerdo a la restauración que todavía no ha sucedido. Entonces, el Señor Jesucristo terminó su obra de salvación ¿en qué día? Su obra de salvación la terminó en el sexto día. ¿Qué día fue el Señor crucificado? El viernes, que es el sexto día. Entonces el Señor terminó su obra de salvación el sexto día de la semana. Así como lo hizo en su obra de creación, al principio terminó el sexto día la creación. Y entonces el Señor reposó en el sepulcro de igual manera como había reposado en la creación, en su obra de creación al principio, en el séptimo día de la creación. Reposó allá y acá en el sábado de la redención, el Señor descansa, reposa el séptimo día de su obra de redención. No sé si están notando el paralelismo que estamos haciendo con la creación y con la redención, y después vamos a ver la restauración. En la redención Jesús, fíjense hermanos, no solo reposó en el sepulcro, sino que la Biblia dice que sus seguidores
reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y se acuerdan que iban las mujeres y que lo iban a embalsamar y le iban a poner todo lo aromático, pero se detuvieron. ¿Por qué? Porque ya el sol se había puesto, ya el sol se iba a poner, no les iba a dar tiempo, y entonces al ponerse el sol ya comienza el sábado. Así que ellas regresaron y entonces reposaron. También sus discípulos reposaron de acuerdo al mandamiento. Y noten lo que dice la inspiración, que los seres celestiales cantaron cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es. Pareciera paradójico, pero no lo es. Porque en el cielo había gozo. ¿Saben, hermanos? El propósito de Dios, era que también con sus discípulos, que también sus seguidores se gozaran, que también las mujeres se gozaran. María, Magdalena y todas las mujeres que menciona el Evangelio de San Lucas, que se gozaran con la muerte y el descanso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Entonces dijimos que en el cielo los seres celestiales cantaron de gozo y alegría porque entendían que Jesús había ganado la salvación. Porque para eso vino Jesús. Es decir, Jesús no vino para otra cosa más que para morir por nosotros y darnos la oportunidad de salvación. Y había logrado el objetivo, lo había cumplido, había rescatado a los seres humanos que se habían perdido. Y Jesús quería que sus seguidores también cantaran de gozo. Él lo había dicho, les había dicho: voy a ir a Jerusalén, les había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Lo sabían o no, hermanos, los discípulos? Lo sabían, pero ¿lo creían? No lo creían. Pensaban que todos sus planes se habían venido abajo, pero el Señor se los dijo para que ellos tuvieran gozo cuando Él estaba reposando ahí ese séptimo día de la redención, porque el Señor Jesucristo había logrado el objetivo. Pero no era el plan de Dios que ellos estuvieran tristes cuando el Señor Jesús murió. El plan de Dios era que alabaran con los seres celestiales y dijeran: el Maestro descansa, note bien, de su obra de salvación. Regocijémonos porque mañana va a resucitar. Pero lamentablemente no lo entendieron sino hasta después. Ese gozo no lo vivieron, ese gozo del reposo redentor de Cristo Jesús en ese séptimo día, no lo vivieron. Y ahora noten, cuando caigan las 7 plagas y cuando Jesús venga por segunda vez, este planeta va a volver a la condición a la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Jeremías dice que el planeta estará desolado. Algunas versiones dicen desordenado. Ya dijimos que la traducción correcta, ¿cuál es? Desolado. Así que Jeremías dice que el planeta Tierra va a estar desolado, vacío, sin luz, y todo lo que creó Cristo en los primeros 6 días de la creación va a quedar como estuvo antes de la obra que hizo Cristo en la creación. Y durante el milenio, el planeta va a estar en esa condición. Y no solamente eso, por eso, hermanos, nosotros a nuestros hermanitos evangélicos tenemos que enseñarles que no hay rapto secreto. Y que aquí durante el milenio no va a quedar nadie, porque ellos dicen, unos serán tomados y otros serán dejados,
y entonces aquí ellos van a pasar el milenio, los impíos van a pasar el milenio aquí en vida, y finalmente el Señor va a establecer, pero eso no existe en la Biblia, porque no hay condiciones, no va a haber condiciones para que el ser humano pueda vivir en esta tierra, sino que durante el milenio, ahora escuchen bien, durante el milenio no habrá sábado en el planeta Tierra. Y ahorita vamos a entender por qué decimos eso. Durante el milenio no habrá sábado en el planeta Tierra, porque cuando el Señor Jesucristo deje oír su voz, inmediatamente antes de la segunda venida, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidos de sus lugares. Esto también ya lo habíamos estudiado y mencionado en alguna ocasión, pero aquí lo estamos estudiando apegados al mensaje del sábado. Entonces, ¿por qué no va a haber sábado durante el milenio aquí en la tierra? Porque el sol, la luna y las estrellas van a ser movidos de su lugar. Esto lo dice la inspiración. Y esto lo dice la Biblia también. Ahora, y por eso durante el milenio este planeta va a estar oscuro. Y ahorita vamos a ver las bases bíblicas bien claritas y concretas. Entonces, durante el milenio, este planeta va a estar oscuro. Jeremías dijo, miré los cielos y no había en ellos luz. ¿Se dan cuenta que la Biblia es bien clara? Ahora, si el sol, la luna y las estrellas no están donde los ubicó Jesús en la creación, en la semana de la creación, entonces no puede haber una semana, es decir, no puede haber días, por lo tanto, no puede haber una semana, no puede haber primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, que es el sábado, no puede haber, porque no están en el lugar que Jesús puso el sol, la luna y las estrellas. Ni tampoco hay meses, porque todas esas medidas de tiempo dependen de ¿qué? Del sol y de la luna. Así que, por ejemplo, el mes, ¿de qué depende? De la luna. ¿El día de qué depende? ¿Seguros? Sí tiene que ver el sol, pero más depende de la Tierra. Acuérdense cuántos va girando sobre su eje, y entonces cuando está frente al sol es día, y cuando no está frente al sol, la parte que no está frente al sol es noche. Los años, ¿de qué dependen? Dependen del sol. ¿La Tierra tarda cuánto tiempo en darle la vuelta al sol? Tarda 1 año 365 días. Entonces, si no hay sol, si no hay luna, si no hay estrellas, ahora, ¿qué cosa es la cosmoción de las potestades del cielo? Yo voy a hacer algunas preguntas, ustedes no tienen que contestarlas, solamente son retóricas para enfatizar lo que estamos estudiando. ¿Qué es la cosmoción de las potestades del cielo? ¿Cuáles son las potestades del cielo? Las potestades que gobiernan en el cielo son el sol, la luna y las estrellas. Eso dice Génesis 1:16, en la primera semana de la creación. Ahora, cuando Jesús venga, las potencias que gobiernan los cielos, primordialmente el sol y la luna, van a ser movidos de sus lugares. La inspiración declara, cuando digo la inspiración me estoy refiriendo a la hermana White, al espíritu de profecía. Entonces, la inspiración declara que no dejará de existir, que no dejarán de existir el sol, la luna y las estrellas, pero, sino que
no estarán en su lugar donde están ahora. Pero también habló de las potestades de la tierra, que las potestades de la tierra iban a estar en conmoción, no como resultado de las plagas y la segunda venida, sino en los días mismos en que vivía nuestra hermana. Ya las potestades de la tierra, que son los gobiernos civiles, estaban en conmoción. En 1848, cuando ella recibió esta visión de la conmoción de las potestades del cielo, ya estaban en conmoción. Había un desbarajuste en Europa, un revoltijo en Europa, que comenzó en Sicilia y luego se esparció a Francia, y luego a Alemania, luego a Italia y al imperio austriaco. Había mucho tumulto en Europa porque querían derrocar las monarquías y establecer gobiernos democráticos. Y la inspiración dice, respecto a esto, son indicaciones de que se están conmoviendo las potestades de la tierra. Y luego explica que la conmoción, ahora noten bien, que la conmoción de las potencias de la tierra tienen que ver con Mateo 24, 6 al 8. Es decir, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, alborotos en la sociedad. Según ella, esta es la conmoción de las potestades en la tierra. Estoy hablando de la tierra ahorita, ¿eh? Y más desastrosas, cada vez más las estamos viendo ya actualmente. Han estado ocurriendo fenómenos naturales atípicos. Por ejemplo, lo que ocurrió hace poco ahí en el norte de nuestra entidad federativa fue atípico. Lo que estamos viviendo actualmente en esta temporada es atípico. Y se va a presentar cada vez más, con más frecuencia y con más intensidad. Más desastrosos. Lo estamos viendo ya actualmente. Estamos viendo fenómenos naturales atípicos, como dijimos, con más frecuencia, más catastróficos estos desastres, y esta es la conmoción de las potestades de la tierra, de la cual habla la inspiración y de la cual habla San Mateo 24. No pierdan la hilación de lo que estamos hablando. Ahora, noten lo siguiente. Tal vez alguno dirá, bueno, las señales en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas van a ocurrir cuando Jesús está por regresar al planeta. Anuncian que está cerca, pero ahora escuchen. ¿Pero acaso no dice la Biblia y el Espíritu de profecía que estas señales ya se cumplieron? ¿Acaso no hubo un gran terremoto en Lisboa en 1755? ¿Acaso el sol no se oscureció el 19 de mayo de 1780? ¿Acaso la luna no se vio como sangre esa misma noche? ¿Acaso las estrellas no cayeron del cielo en 1833 en el noreste de los Estados Unidos? ¿Y cómo es que decimos que la conmoción de las potestades de los cielos, noten bien, ocurren en la segunda venida de Cristo? Pero es que si ya ocurrieron en el pasado. Ahora quiero que noten bien. Las señales en el sol, la luna y las estrellas se cumplieron mayormente a nivel local. ¿Sí se cumplieron? 1755, 1780, 1833 se cumplieron, pero a nivel local.
Entonces, pero noten bien ahora, el terremoto fue en Lisboa primordialmente. Sí abarcó una buena parte de la tierra, pero el terremoto primordialmente fue en Lisboa. El oscurecimiento del sol, la luna, como sangre, mayormente fue en Nueva Inglaterra. Igual que la caída de las estrellas, es decir, fueron señales locales. Pero las señales en el sol, ahora escuchen, aquí viene lo interesante y lo importante y lo teológico, porque la Biblia lo dice. Pero las señales en el sol, la luna y las estrellas se van a repetir al final de la historia. Pero ya no van a ser locales, sino que van a tener un cumplimiento global. Todo el mundo. La única cosa es que las señales van a ser en el sol, la luna y las estrellas, como fueron también en el pasado, pero en el pasado fue limitado. Pero en el futuro, su cumplimiento será global. Y lo vamos a ver. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13. Vamos a ver qué nos dice ahí en cuanto a estas señales. Escuchen bien lo que voy a decir. Vamos a ver qué nos dice ahí en Apocalipsis 6, 12 y 13. En cuanto a estas señales que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833. Vamos a ver qué nos dice respecto a estas señales que ya alcanzaron cumplimiento. Y dice el verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. ¿De qué terremoto estamos hablando? Terremoto de Lisboa, 1755. Y el sol se puso, como dice ahí, negro como tela de silicio. ¿Cuándo? 19 de mayo, 1780. Y aquí viene un detalle muy importante. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 1833. Ahí están esas señales claras, esta que menciona el Apocalipsis. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿De dónde viene esta escena que acabamos de describir? Viene del libro de Joel. Joel capítulo 2, verso 31, y vamos a ir a Joel 2:31. Lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13, en realidad viene de Joel 2:31, y noten que menciona las mismas señales y da un detallito que no se menciona en Apocalipsis 6, 12 y 13. ¿Qué dice Joel 2:31? ¿Ya lo tienen? Algunas Biblias parece que no tienen. ¿Lo van a leer? Léelo, por favor. Muy bien, gracias. Ahí está el contexto de lo que escribió Juan acá en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento está el contexto. El sol se convertirá, ¿qué cosa? En tinieblas, así decía allá, ¿no? Y la luna, ¿qué cosa? En sangre, así decía allá, ¿no? Antes, note bien, que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cómo termina el pasaje? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo iban a ocurrir las señales de que el sol se iba a oscurecer y la luna se iba a tornar como sangre? Aquí dice que antes de la segunda venida de Cristo Jesús.
Y lo enfatiza Joel, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo se iban a cumplir esas señales que ya mencionamos? Antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13, están hablando de señales que ocurrieron antes de la segunda venida, indicando que la segunda venida está cerca. Es decir, estas señales, hermanos, vamos a ver una cita más adelante, estas señales en el sol, la luna y las estrellas son indicadores. Nos están diciendo y alertando que la venida de Jesús está cerca, pero no es la venida de Jesús todavía. Y vamos a ver que aquí se va a presentar en la venida de Jesús este mismo cuadro. Pero estas señales que menciona Apocalipsis, capítulo 6, versos 12 y 13, son las que ya alcanzaron cumplimiento y que nos están diciendo que Cristo está cerca. Aquí vamos a ver la cita, Conflicto de los Siglos, página 305. Esta cita la debemos leer con cuidado, porque si no la leemos con cuidado podemos meternos en problemas, podemos confundir, podemos malinterpretar las cosas y entonces malpredicar lo que no está diciendo la inspiración ni la Biblia. Y dice, hablando de las profecías, no solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ellas, y el objeto de ella, es decir, de la segunda venida. Es decir, las profecías están prediciendo que Cristo viene, pero también nos van a enseñar cómo es que se va a desarrollar la venida de Cristo Jesús. Dice, no solo predecían las profecías cómo ha de producirse, noten bien, producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Hay dos cosas aquí. No solo se predice cómo será la segunda venida, sino también las señales van a anunciar que está cerca. Aquí no quiero que se confundan porque están pegadas aquí las señales. Y sigo leyendo. Jesús dijo, habrá señales en el cielo y en la luna y en las estrellas. Ahí en San Lucas capítulo 21, verso 25. El sol se oscurecerá y la luna no dará. Noten bien cómo está cambiando aquí. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad, es decir, poder y gloria. Eso es lo que dice San Marcos capítulo 13, versos 24 al 26. Ahora escuchen bien. Lo que yo acabo de leer es una descripción de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Con las mismas señales. Las señales que ya se cumplieron nos están diciendo ¿qué cosa? Que la venida de Jesús está cerca. Es decir, nos están anunciando que la venida de Jesús está cerca. Las señales en el sol, la luna y las estrellas, es decir, las señales en los cielos que ya se cumplieron, nos están diciendo que Jesús está cerca. Y estas señales que acabo de leer nos están diciendo cómo se va a desarrollar la segunda venida de Cristo Jesús. Y sigue diciendo, el revelador. ¿Quién es el revelador?
Juan, el apóstol Juan. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Se está refiriendo aquí la inspiración a Apocalipsis 6:12. Las profecías anunciaban cómo iba a venir el Señor Jesús y las señales que anuncian que su venida está cerca. No sé si entendieron, dije yo, debemos de tener cuidado al leer esta cita porque nos podemos confundir. Aquí está hablando de las señales en los cielos. Las dos tipos de señales. Las que ya se cumplieron y las que se van a cumplir en ocasión de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento que hablan de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Y vamos a ver 3 pasajes que hablan de estas señales en los cielos. Ya vimos que las señales que indican que la venida de Cristo está cerca tenían que ver también con el oscurecimiento del sol, la luna tornada como sangre y la caída de las estrellas, que fue claramente en 1833. Pero ahora vamos a leer 3 pasajes en el Antiguo Testamento que describen señales en el sol, la luna y las estrellas, pero las señales son distintas porque están hablando, escuchen bien, no de 1833, 1755, 1780. No están hablando de eso. Por eso es muy parecido, pero no. Entonces vamos a Joel 2, capítulo 2, versos 10 y 11. Y dice el verso 10, delante de él temblará la tierra. ¿Delante de quién? De él. ¿Quién es él? Cristo Jesús. Delante de él, dice el profeta Joel, temblará la tierra. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Escuchen bien ahora cómo sigue diciendo. Se estremecerán los cielos. En 1755, ¿se estremecieron los cielos? No, se estremeció la tierra. Pero los cielos no. ¿Se dan cuenta que son señales muy parecidas pero diferentes? Porque están apuntando a diferente momento. Es decir, es el mismo acontecimiento. Las señales que ya se cumplieron, que nos están diciendo que Jesús viene pronto. La segunda venida de Jesús está cerca. Es el mismo acontecimiento. Pero estas señales, estos pasajes que estamos leyendo, nos están diciendo cómo se va a desarrollar la segunda venida de Cristo. Entonces, en 1755 se estremecieron los cielos, no. La tierra sí, en Lisboa tembló, pero no se estremecieron los cielos. Y sigue diciendo, el sol y la luna. ¿Qué dice ahí? ¿Nadie tiene el pasaje? El sol y la luna se oscurecerán. ¿Hay alguna diferencia ahí? ¿Qué dice Apocalipsis con el sol y la luna? El sol y la luna se oscurecerán. ¿Qué pasaba con la luna en el texto que leímos en Apocalipsis 6? Se tornó como sangre. Y aquí dice que la luna, ¿qué cosa? Se va a oscurecer y las estrellas caerán y las estrellas retraerán, ¿qué cosa? Su resplandor. Y Jehová dará su orden. Bueno, en 1833, la gente se dio cuenta cuando cayeron las estrellas.
¿Se dieron cuenta la gente? ¿Sí se dio cuenta? ¿Por qué se dio cuenta? Porque brillaban, es decir, se veía la lluvia de las estrellas. Las luces caían. Aquí dice, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Se van a ver? No se van a ver, porque se van a oscurecer. ¿Se va a ver el sol? No se va a ver, porque se va a oscurecer. ¿Se va a ver la luna? No se va a ver, porque se va a oscurecer. Y ahorita van a ver, ahora, y el verso 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Cuando Jesús venga por segunda vez, viene con su ejército. Apocalipsis 19 dice que Jesús viene en un caballo blanco y le siguen los ejércitos celestiales, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y en Apocalipsis 6:17 se encuentra la misma frase con que termina este pasaje, donde dice que el gran día de su ira ha venido y quién podrá estar en pie. Estas profecías, queridos hermanos, no son las mismas de Apocalipsis 6:12 y 13. No son las mismas porque, en primer lugar, noten bien, ya lo enfatizamos, acabamos de leer que aquí se estremecen los cielos. Sí, en 1755 sí se estremeció la tierra, tembló. Y de paso hoy también tembló. Entonces, en segundo lugar, la luna, ¿qué pasa? Dice que se va a oscurecer. No se torna como sangre. Y en tercer lugar, las estrellas no caen del cielo, sino que retraen, ¿qué cosa? Su esplendor. Dejan de brillar. En 1833 las estrellas se vieron. Y es claro que todo esto se refiere a la segunda venida de Cristo, porque termina con la pregunta, el día grande de su ira ha venido, por si a alguno le quedaba duda. El día grande de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Hubo señales en el pasado, hermanos, y habrá señales en el futuro, e involucra los mismos cuerpos celestes, pero en el pasado fueron, dijimos, locales. En el futuro serán globales. Abarcarán todo el planeta Tierra. Ahora vamos a Joel nuevamente, capítulo 3, versos 15 y 16. Yo creo que nada más vamos a leer los tres pasajes y le vamos a dejar ahí. No queremos que se nos duerman. Joel capítulo 3, versos 15 y 16. Hablando también de la segunda venida, de cómo ha de venir Jesús. No las señales que indican que Jesús está cerca, que está próximo a su venida. Dice el verso 5, 15, el sol y la luna, ¿qué cosa? Se oscurecerán. Aquí está hablando Joel otra vez. Bien clarito, hermano, ¿sí o no? El sol y la luna, ¿qué dice? Se van a oscurecer, se oscurecerán. En Apocalipsis 6 dice que la luna se iba a oscurecer. No, dice que se iba a tornar como sangre. Y sigue diciendo el pasaje, y las estrellas retraerán su resplandor. No se van a caer. Y todos van a ver su luz. ¿Así dice? No, dice todo lo contrario. No se van a caer y nadie va a poder ver su luz. Se van a oscurecer. El verso 16 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Escuchen bien ahora cómo termina aquí, o como dice aquí, y temblarán los cielos. ¿En 1755 temblaron los cielos? No, tembló la tierra, pero no los cielos. Y la tierra
pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Estas son las señales que van a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Las de Apocalipsis 6, 12 y 13 son preliminares, es decir, anuncian que Cristo está cerca. Y vamos con el último pasaje de los 3 que dijimos que vamos a leer. Isaías capítulo 13, versos 10 al 13. Repito, hermanos, estas son señales que tienen que ver con la venida de Cristo. Es decir, nos dicen cómo va a ocurrir la segunda venida de Cristo Jesús. Verso 10, Isaías 13, capítulo 13, versos 10 al 13. El verso 10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, ¿qué cosa? No darán su luz. Hermanos, qué claro está esto. El Señor lo está dejando bien claro para que nosotros no nos confundamos. Y el sol se oscurece, por la cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz. Aquí no dice que las estrellas van a caer. Aquí dice que las estrellas no van a dar su luz. Tampoco dice que la luna se va a tornar como sangre. Por lo tanto, son señales distintas. Apuntan al mismo acontecimiento que apuntaron las otras, pero en diferente momento. Y el sol se oscurecerá, note bien, al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ahora, escuchen, verso 11. Y castigaré al mundo por su maldad. ¿Dios castigó al mundo en 1755? No. No. Y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso, escuchen bien ahorita la palabra precioso. Haré más precioso, porque a veces usamos mal esta palabra, que el oro fino al varón y más que oro de Ofir al hombre. Es decir, van a quedar pocos fieles y por eso serán preciosos. Es decir, precioso viene de precio, de valor, no de que está uno bien guapo. Viene de precio, de valor. Y como van a ser poquitos los fieles, van a ser preciosos. Verso 13. Bueno, permítanme. Es decir, van a ser preciosos, más valiosos que el oro. Porque cuando hay escasez, ¿qué pasa con las cosas? Se ponen caras. Se ponen caras. Cuando hay pocos fieles, son preciosos, dice la Biblia. Así que, verso 13. Porque haré estremecer los cielos. Otra vez Isaías. Y no se pusieron de acuerdo. Y porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, es decir, va a temblar. Esto no pasó en Lisboa. Sí, tembló la tierra, pero no los cielos. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Cuándo es el día del ardor de su ira? ¿En el terremoto de Lisboa? No. No está hablando nos está hablando aquí del día final. Las plagas y la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿ya hubo un cumplimiento de las señales en los cielos? Sí. ¿Para qué era su cumplimiento? Para decirnos que el Señor Jesús, la venida de Jesús está cerca. Cuando alcancen cumplimiento estas señales también en los cielos, pero que son diferentes, entonces estas nos están diciendo cómo se va a desarrollar la segunda venida de Cristo. Y no estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando del sábado. Pero qué lástima son las
6:52. Le vamos a dejar ahí, porque todavía viene es decir, ¿por qué estamos hablando de todo eso? Porque queremos que entendamos lo maravilloso que es el sábado, el mensaje maravilloso del sábado, como adventistas del séptimo día. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno 545, me parece, porque estamos hablando del sábado. Ajá, ese es. Gracias. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, vamos a cantar. Santo día del Señor, en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga en pos. El perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar quien acuda en la quietud sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Amén. Y la Biblia dice que de mes en mes y de sábado en sábado. Y vamos, en la segunda parte, vamos a estudiar por qué la Biblia dice de mes en mes y de sábado en sábado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos abrazas con poder. A pesar de que somos pecadores, somos malos, somos rebeldes. Pero gracias, Señor, porque tú nos abrazaste durante todo este año que pasó. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos sigas abrazando con poder. Y si en el transcurso de este año tú nos has de llamar a descansar, te rogamos que sea en Cristo Jesús. Que no nos sueltes, Señor, de tus brazos. Y que en este nuevo año, Señor, podamos rendirnos a tus pies y podamos decidir cada día ser siervos tuyos y mantener una relación diaria contigo.
Señor, perdona toda nuestra maldad. Y permite, querido Padre, que tu gracia, tu bendición y tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a las familias aquí representadas, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos. Y sin duda alguna, Señor, estamos seguros en tus manos. Llévanos con paz y bendición a casa. Permítenos descansar y en la mañana continuar alabando tu santo nombre. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.